Buenas noches. Estamos otra vez en esta querida emisora para compartir otra emisión de este programa, Las Uvas del Lagar, de la Pastoral de Comunicación y Difusión de la Parroquia Espíritu Santo de El Talar. Para mí es una alegría cada jueves llegar a este encuentro donde de todo corazón deseo compartir las cosas de nuestra iglesia, de nuestra religión, de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. De nuestra iglesia, el pensamiento y la doctrina de nuestra iglesia, reflejada en los documentos, las encíclicas, en las obras, en las personas, en los sacerdotes, en nuestro querido Papa Francisco, incluso desde el principio de nuestra historia como iglesia, con las cartas de San Pedro, por ejemplo, o los relatos en el Evangelio de la vida de las primeras comunidades de los cristianos. La vida de los santos, que nos iluminan con su testimonio de fe y amor a Dios. Ellos han sabido encontrar los secretos de la verdadera felicidad y nos lo revelan al compartir sus vidas, sus anécdotas, sus historias. De nuestra religión, compartir las oraciones, destacar y entender los momentos de la misa y profundizar sobre nuestra relación con Dios y la Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, para lo cual Él mismo nos ha enseñado cómo hacerlo al enseñarnos el Padre Nuestro, por ejemplo, o enseñarnos cómo debemos celebrar los sacramentos como la Eucaristía, instituida por Él en la última cena con sus apóstoles. De nuestro Dios, acercarnos tímidamente al insondable misterio de Dios, sobre todo a ese misterio de Dios uno y trino, a la Santísima Trinidad, o al misterio de la Encarnación, del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sobre todo internándonos en los santos evangelios, compartiendo algunas reflexiones y enseñanzas. Hoy comenzaremos nuestro programa con algo sobre el Papa Francisco. Francisco ha dado símbolos que dicen por dónde quiere llevar su pontificado. El domingo 11 de octubre, el sacerdote jesuita Numa Molina, de Caracas, Venezuela, señaló que el Papa Francisco ha calado de una manera tan marcada en la sociedad debido a que se trata de un hombre que estuvo muy cerca de los pobres en la Argentina, su país natal. Las acciones de los cristianos como Bergoglio no se dan de hoy para mañana. Lo importante y lo rico de la espiritualidad cristiana del Papa Francisco fue que él estuvo siempre presente con la población más necesitada. Yo creo que hoy el Papa Francisco ha dado símbolos que te dicen por dónde quiere llevar su pontificado, pero tenemos el audio del reportaje que le hiciera la TV venezolana al padre Numa Molina. Las acciones de los cristianos como Bergoglio no se dan de hoy para mañana, son un proceso. Y eso él lo vino viviendo ya desde Argentina. Lo importante y lo rico de la espiritualidad cristiana en el Papa Francisco es que fue el obispo de las periferias en Buenos Aires. El obispo que lo conocían porque andaba en autobús y en el metro y se aproximaba, se hacía vecino, lo que él hoy viene diciéndole a la gente, a la iglesia, a todos los clérigos, a los religiosos y religiosas, de que se salgan del templo y vayan donde está la gente. Eso no es una teoría, eso es una praxis de vida en él. Y eso lo vivieron y lo sintieron las barriadas, las periferias argentinas. No en vano viene de la teología del pueblo, que así se llamó la teología de la liberación en Argentina. Bergoglio es más de la teología del pueblo, que fue un modo
de ver la teología latinoamericana que nace con Medellín. Sin embargo, eso que usted dice es cierto. Era un sacerdote, un obispo, un cardenal, que se acercaba a los pobres, que iba a las barriadas, que estaba muy vinculado a obras sociales. Pero en sectores del país, de Argentina, había reservas con respecto a él. Le atribuían cierta tibieza con respecto a los militares genocidas. Por eso mucha gente piensa que qué operó para que el cardenal Bergoglio se convirtiese en este momento, en este hombre que toca los temas más difíciles, más complicados, con propiedad, con sentido creativo. Que pues, aparte de ese dato que usted dice que son procesos de maduración personales, ¿no? Pero, ¿qué otro dato puede? Porque algunos le dicen, para salir al paso a esa pregunta, no, es porque es jesuita. Ustedes los jesuitas tienen el privilegio de que todo el mundo los considera sumamente inteligentes, que están en todo, que adelantan las horas con mucha capacidad. Yo creo que también, aunado a toda esa experiencia pastoral, ahí podríamos tomar en cuenta que ha sido un hombre como de una gran capacidad para negociar. De hecho, justamente en Argentina fue tildado de que estaba a favor de la dictadura en algunos momentos, porque él sabía en qué momento tenía que hablar, y tal vez muchas veces fue eso lo que pasó, porque cuando se le acusó de que algunos jesuitas habían sido desfavorecidos por él como provincial en la época, superior de los jesuitas en Argentina, estos mismos jesuitas después aparecen declarando que no fue así, que el cardenal, que el provincial, para ese momento el padre Bergoglio, hizo todo lo posible por defenderlos. Una cosa que vemos en la diplomacia de Bergoglio, por ejemplo, es cómo él manejó con tanta discreción todo el tema del restablecimiento de relaciones Cuba-Estados Unidos. Eso no se supo, o sea, eso no trascendió, eso se fue trabajando, diríamos, sin hacer ruido. El audio del padre Numa Molina termina un poco abruptamente con la frase "eso se fue trabajando sin hacer ruido", refiriéndose a su intervención en ese proceso de restablecimiento de las relaciones entre los países de Cuba y los Estados Unidos. Otra frase del Papa Numa Molina fue: "Yo creo que hoy el Papa Francisco ha dado símbolos que te dicen por dónde quiere llevar su pontificado". Pero, ¿qué es ese pontificado al que se refiere el padre Numa Molina? O mejor, ¿qué quiere decir con pontificado? Es normal y natural que el Papa haya intervenido en esta nueva situación de reconciliación entre dos países hermanos de América y que haya tendido puentes para que eso suceda. Pontificado viene de pontífice, que quiere decir justamente puente. Los papas son el puente entre Dios y los hombres, según lo ha dispuesto nuestro Señor Jesucristo. Esto se puede encontrar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del versículo 13 en adelante, que dice: Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Díceles él: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: Tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, le dice Jesús a Simón. Quien de allí en adelante será Pedro, que significa piedra, y agrega, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El Papa, o los papas, son el puente entre la tierra y el cielo, entre los hombres, todos los hombres, y Dios. ¿Cómo no ser puente entonces entre los pueblos, si el Papa es el Papa de todos los hombres, sea cual sea su religión o credo, o aunque no profesen ninguna, sean de la nación que sean? Pedro, el primer Papa, hasta llegar a hoy, hasta nuestro querido Papa Francisco. Pero, ¿por qué se lo llama Papa? ¿Cuál es el origen de la palabra Papa? El término Papa, que abreviado se puede escribir con una sola P o doble P, es un acrónimo del latín Petri Apostoli Potestatem Excipiens, que quiere decir el que sucede al apóstol Pedro. Sin embargo, en el latín clásico significa tutor o padre. Dicho término proviene a su vez del griego papas, que significa padre o papá, término usado desde el siglo III para referirse a los obispos en Asia Menor y desde el siglo XI exclusivo del romano pontífice. Durante los primeros siglos de la historia del cristianismo, la expresión papa se usaba para dirigirse o referirse a los obispos, en especial a los metropolitas u obispos de diócesis mayores en extensión o importancia. Así, Cipriano de Cartago, por ejemplo, es llamado papa. La primera vez que se tiene constancia del empleo de esta expresión para el obispo de Roma es en una carta de un tal Ciricio a fines del siglo IV. Sin embargo, seguía utilizándose indistintamente para los obispos. Habrá que esperar a Gregorio VII para un uso ya exclusivo del obispo de Roma. Así, el título de papa no es exclusivo de la Iglesia de Roma, pues era utilizado antiguamente por los principales patriarcas hasta que fue cayendo en desuso, conservándolo solo el patriarca de Occidente, obispo de Roma, y el patriarca de Alejandría, tanto el de la Iglesia copta como el de la Iglesia ortodoxa de Alejandría. También podemos ver el uso reverencial de la expresión latina papa para dirigirse a los popes, los sacerdotes de la Iglesia ortodoxa rusa. El Papa es el obispo de Roma y como tal recibe la consideración de cabeza visible de la Iglesia católica, cabeza del colegio episcopal, además de jefe de Estado y soberano de la Ciudad del Vaticano. El Vaticano es un muy pequeñísimo Estado dentro de la ciudad de Roma. El del Papa es un cargo electivo. El Papa actual es Francisco, como todos sabemos, cardenal argentino, elegido sumo pontífice en el mes de marzo del año 2013. Su cargo se corresponde al del antiguo patriarca de Occidente de la Iglesia Ecuménica, previa al cisma entre Oriente y Occidente. Al Papa también se le conoce como Santo Padre, Sumo Pontífice, Romano Pontífice, Vicario de Cristo, sucesor de Pedro y siervo de los siervos de Dios. A nivel internacional, el Papa
recibe el trato de jefe de Estado y tratamiento honorífico y protocolario de su santidad. Igualmente es el representante por excelencia de la Santa Sede, la cual tiene personería jurídica propia, canónica e internacional. Asimismo, el pontífice posee inmunidad diplomática, es decir, no puede ser acusado en tribunales, ya que más de 170 países lo reconocen como soberano del Estado Vaticano. Hasta Francisco, el pontífice presente, la Iglesia Católica enumera una lista de 266 papas en los 2 milenios de historia de dicha institución. Cabe destacar que conforme a otros credos no católicos, tanto la primacía de Pedro como la sucesión papal y hasta el papado mismo no son considerados como verdaderos o se interpretan bajo sentidos diversos al sentir católico. Como jefe supremo de la Iglesia, tiene las facultades de cualquier obispo y además aquellas exclusivas e inherentes a la cátedra petrina, como la Declaración Universal de Santidad, esto es la canonización, nombramiento de cardenales y la potestad de declarar dogmas. Esta última es una de las potestades más controvertidas que tienen los papas, ya que implica la llamada infalibilidad papal, por lo cual, conforme al dogma católico, el pontífice está exento de cometer errores en materia de fe y moral, pero únicamente si habla ex cátedra. La expresión ex cátedra, literalmente desde la cátedra, del latín cátedra, que quiere decir silla, es una expresión latina que se usa para referirse al acto de expresar algo con la autoridad que corresponde a un cargo que puede ser también de juez, profesor, etc., siendo la silla o cátedra, es decir, el asiento o mueble, metonimia de la función. Aquí aclaremos algo. Metonimia es referirse a algo nombrando otra cosa. Por ejemplo, decir un ángel para referirse a alguien muy bueno. Hablar ex cátedra significa expresarse en tono magistral y muy solemne, decisivo, y se usa para ponderar la autoridad con que alguien está afirmando algo. En castellano, coloquialmente, su significado sería con autoridad. El uso más habitual de la expresión es respecto al ejercicio de la autoridad papal, porque una declaración papal tiene que emitirse ex cátedra para tener infalibilidad papal. Cuando el Papa habla de su silla, es decir, desde la cátedra de su autoridad, como cabeza visible de la Iglesia Católica respecto a ciertas materias, sus enseñanzas no dependen del consentimiento de la Iglesia y son irreformables. El Concilio Vaticano I, porque si hay un Concilio Vaticano II, quiere decir que hubo un Concilio Vaticano I, expresó en 1870 así el dogma de la infalibilidad papal, que dice así: el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando en el ejercicio de su propio oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres como que debe ser sostenida por toda la Iglesia, posee, por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su Iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbres. Por esto, dichas definiciones del romano pontífice son en sí misma, y no por el consentimiento de la Iglesia, irreformables. Ahora entendimos un poco más. Ahora vamos a escuchar algo que no es muy conocido y que es el himno vaticano. Esta es una pieza que tiene muchas versiones, puesto que es interpretada por orquestas de muchas partes del mundo, como así también es cantada por diferentes intérpretes y coros en diferentes idiomas. La versión que compartiremos es una de las más clásicas. El himno vaticano nos pertenece a todos, ya que el Vaticano es un poco la segunda patria de todos nosotros los católicos,
por ser el lugar donde reside el Papa, el líder máximo de nuestra Iglesia Católica Apostólica Romana. Escuchemos. Usted está escuchando el programa Las Uvas del Lagar, de la Pastoral de Comunicación y Difusión de la Parroquia Espíritu Santo de El Talar. Se está llevando a cabo en el Vaticano el Sínodo Familia 2014-2015. Tenemos ya algunas conclusiones de último momento que van abriendo camino a las conclusiones finales de este sínodo. Pero, ¿qué es un sínodo? El Sínodo de Obispos nació hace 50 años, casi al final del Concilio Vaticano II. Es una asamblea internacional de obispos que se reúne cada vez que un papa los convoca. Un sínodo è un'assemblea di vescovi. Un sínodo es una asamblea de obispos que representan al episcopado mundial, convocados en Roma por el Papa. El sínodo suele durar 2 o 3 semanas y participan entre 200 y 250 obispos junto al Papa. Es muy eficaz porque aunque en las reuniones plenarias cada obispo puede hablar solo 3 minutos, en las reuniones por grupos afrontan las cuestiones con mucha profundidad. Non è un Parlamento. No es un parlamento, es una asamblea consultiva en la que los obispos pueden intervenir, discutir y presentar propuestas al Santo Padre. El sínodo concluye con una lista de propuestas que se envían al Papa. Habitualmente los pontífices las usan como base de un documento magisterial.
Las propuestas del sínodo deben verse como el resultado de un camino colegial. A este camino lo llamamos sinodal, que se amplifica porque reúne a toda la base, no solo a los obispos. Participa toda la Iglesia. De hecho, en la fase preparatoria hacemos una consulta general. Los sínodos se convocan aproximadamente cada 2 años y los últimos han afrontado cuestiones como la Biblia, la Eucaristía o la nueva evangelización. A lo largo de sus 50 años de vida ha habido 27 sínodos. El primero, convocado por Francisco, trata sobre la familia y ha levantado una gran expectación. Tenemos una breve síntesis de algunas de las reflexiones que han dado a conocer algunos de los padres sinodales. ¿Qué es el secularismo y por qué es dañino? Es la reflexión del cardenal Urosa en el sínodo conocida el 12 del 10 de 2015 a las 10:57 am. Un gran desafío que afecta hoy a la familia es el secularismo, la tendencia a sacar a Dios de la vida de la humanidad que arremete contra lo religioso y, sobre todo, contra el cristianismo, explicó el cardenal Jorge Urosa, arzobispo de Caracas, Venezuela, en su intervención en el Sínodo de los Obispos que se realizará hasta el 25 de octubre. También el vaticanista italiano publica una carta de 13 cardenales en el Sínodo para el Papa Francisco. Esto fue el 12 del 10 del 2015 a las 9:59. El vaticanista italiano Sandro Magister publicó una carta de 13 cardenales en la que expresan su preocupación por el sistema de funcionamiento del Sínodo de la Familia en el que participan en estos días. También el mismo día, el 12, a las 9:12 am, se conocieron algunas cuestiones pendientes de la metodología del Sínodo de los Obispos sobre la Familia. El Sínodo de los Obispos sobre la Familia ha comenzado su segunda semana de debates y, si bien los padres sinodales expresan su alegría por la fraternidad, el clima de las discusiones y la universalidad de las participaciones sobre distintos aspectos positivos de este importante tema, aún hay algunos asuntos por definir sobre la metodología. Un día anterior, el 11 del 10 del 2015 a las 6:32, el arzobispo de Los Ángeles anunciaba esto al sínodo: proclamemos la belleza del plan de Dios para la familia. Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles, de la diócesis más grande de los Estados Unidos, alentó a los obispos participantes del sínodo sobre la familia en el Vaticano a proclamar la belleza del plan de Dios para esta institución básica de la sociedad que se funda sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer. El Papa pidió hablar con libertad, publicado el 8 de octubre de 2015 por Sínodo sobre la Familia 2015. El Papa Francisco instó a los participantes del Sínodo a que eviten pensar que existen complots o manipulaciones y que se tengan confianza, explicó el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi. Lombardi fue llamado por la prensa a responder sobre la expresión del Papa que habló de hermenéutica de la conspiración en su discurso a los llamados padres sinodales y que fue publicada por un participante pero no comunicada por el Vaticano. El portavoz vaticano no desmintió que el Papa dijera estas palabras y explicó que así Francisco quiso expresar que hay que tener una plena confianza los unos en los otros, estar convencidos de lo que se expresa y que el proceso sinodal se celebra en plena libertad y expresión sincera de las propias opiniones, y que no se puede pensar que hay complots y personas que intentan manipular la visión del sínodo
desde el interior o el exterior, añadió Lombardi, interpretando las palabras del Papa. Les instó, agregó el portavoz vaticano, a que esta asamblea, que trata temas relacionados con la familia, sea un proceso, un intercambio de comunicación que se realice con sinceridad y tranquilidad. La prensa italiana destacó en algunos artículos como algunos participantes, cardenales y obispos, criticaron la metodología utilizada y criticaron que el sínodo esté pilotado para tomar un camino aperturista. Estas críticas llevaron al Papa, explica la prensa, a tomar la palabra el martes para hablar de la hermenéutica de la conspiración. Las sesiones del sínodo continúan en estos días y así se reúnen los círculos menores, los grupos por idiomas, en los que se ha dividido a los 270 padres sinodales para redactar los primeros análisis. La hermenéutica es lo que explica, aclara o interpreta el sentido de algunas cosas. Usted está escuchando el programa Las Uvas del Lagar, de la Pastoral de Comunicación y Difusión de la Parroquia Espíritu Santo de El Talar. Un tema que suele aparecer frecuentemente es el de la felicidad. Pero, ¿qué es la felicidad para cada uno de nosotros? Este es un tema sobre el que todos alguna vez nos hemos preguntado. Sobre todo, nos habremos planteado alguna vez si somos felices. Esto me llevó a reflexionar y descubrir que hay dos clases, al menos, de felicidad. Una verdadera y la otra falsa. ¿Que cómo es esto? Muy sencillo. La felicidad que es verdadera es un estado permanente. La otra se da solo por momentos. La genuina felicidad permanece en nosotros, aun con dolores, en las desgracias, en la pobreza, en la adversidad, en la soledad, etcétera, etcétera. En cambio, la otra felicidad, la que por lo general dice la gente que le gusta más, es efímera y se basa también en cosas que son efímeras. Si tener un auto 0 kilómetros nos da felicidad, ese auto enseguida será un auto usado. Lo mismo una casa nueva, a la que pronto dejará de serlo. Una rica comida nos saciará en minutos, pero luego volveremos a tener hambre. Si ponemos nuestra felicidad en alguna persona, esa misma persona puede que no siempre nos haga felices, ya que las personas somos volubles, cambiantes, y aquella que se nos presenta como la misma felicidad hecha persona puede que nos dé más adelante disgustos, sinsabores y dolores, puede que seamos traicionados y quedemos defraudados si ponemos todas nuestras expectativas sobre ese ser del que decimos nos hace felices. Un interesante pasaje de la Biblia nos pone sobre la pista de la verdadera felicidad, de esa que nos hace bienaventurados. Es el pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 6, del versículo 12 en adelante. Recuerden que siempre les digo el capítulo y el versículo por si quieren buscarlo para luego ahondar en la reflexión. Este pasaje dice así: Sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar, y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, y eligió a 12 entre ellos, a los que llamó también apóstoles: a Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado el Celotes, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Bajando con ellos, se detuvo en un paraje llano. Había una gran multitud de discípulos suyos
y gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de los que reís ahora, porque tendréis aflicción y llanto. Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Pero yo os digo a los que me escucháis: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y lo que queráis que os hagan los hombres, hacedselo vosotros igualmente. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a los que les aman. Si hacéis bien a los que os hacen a vosotros, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen otro tanto. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y los perversos. Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Una medida buena, apretada, remecida, rebosante pondrán en el halda de vuestros vestidos, porque con la medida con que midáis se os medirá. Sí, creo que la verdadera felicidad es aquella que no espera nada a cambio. Es esa que no está sino en Dios. Si buscamos modelos de personas felices, enseguida nos encontramos con la Virgen María. Fijémonos lo que dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 1, del versículo 26 en adelante. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por esas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos,
y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo, y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este ya es el 6º mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando con gran voz dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y dijo María: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Isabel, su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María permaneció con ella unos 3 meses y se volvió a su casa. Hasta allí el pasaje bíblico. Este pasaje se conoce como el Magnificat, como el canto de María, un canto de extrema felicidad. ¿Y qué hizo feliz a María? Cumplir la voluntad de Dios. Eso fue lo que la llenó de gracia y felicidad. También encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, del capítulo 22 en adelante, que dice así: Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús, para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que decía él. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción, y a ti misma una
espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Hasta allí el pasaje bíblico. En este otro rico pasaje nos encontramos con esta terrible profecía de Simeón. Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Una espada te atravesará el alma. ¿Eso habrá quitado algo a la felicidad de María? Yo creo que no, puesto que en la misma frase se encuentra: este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Una señal de contradicción. Los cristianos somos señal de contradicción en el mundo. Aquellos que seguimos a nuestro Señor Jesucristo y creemos en Él e intentamos imitarlo en su mansedumbre y en el amor, aunque no siempre o muy pocas veces lo conseguimos, somos de esta forma signos de contradicción en el mundo. Y la primera fue nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, la que tuvo que enfrentar al mundo y decirle a José, su querido novio, que estaba embarazada de Dios. Seguramente enfrentó también las habladurías del pueblo, además de la desconfianza de su amado José. Luego las persecuciones de Herodes, el destierro, el peregrinar por el desierto y sobre todo la crucifixión y muerte de su adorado Hijo Dios. Sin embargo, Jesús antes de morir le dijo, esto es el Evangelio de Juan en el capítulo 19, el versículo 25 en adelante. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Era el mismo Dios quien le pedía amar a la humanidad, a María. Mujer, ahí tienes a tu hijo, a nosotros, porque en Juan estábamos todos representados, a aquellos por los que su hijo fue torturado, insultado, difamado y crucificado hasta su muerte. Y la Santísima Virgen desde ese entonces es nuestra Madre del Cielo, es la que ruega a Dios por todos nosotros, los pecadores. Es la intercesora por quienes Dios Padre y ella misma entregaron a su Hijo divino. Ella, la feliz, la dichosa, la mujer bendita entre todas las mujeres. Feliz por su obediencia a Dios, por aquel hágase en mí según tu palabra, por su fiat, por aquel amén de María hasta el final. Otra mujer que me muestra la verdadera felicidad es la Madre Teresa de Calcuta. O alguien puede afirmar que no era una mujer feliz, que lo que hacía no la hacía feliz. Nadie hace algo si no lo satisface, si no encuentra felicidad en lo que hace. Y la Madre Teresa de Calcuta halló la felicidad en la obediencia al Santo Evangelio de Dios, a aquel que prefiere a los pobres. Fue obediente al llamado de Dios a hacer su obra entre los bienaventurados, los más pobres y postergados. Y la Madre Teresa no sufría. Claro que sufría. Sufría el sufrimiento del hermano descartado de la sociedad, por aquel que parecía destinado a morir en las calles de terribles enfermedades y entre la mugre, por aquellos otros Jesuses sufrientes, al igual que la Virgen María sufrió por su Hijo.
Sufría por el asco y la repulsión que el mundo sentía por esos seres tan olvidados y marginados. Y ella se hizo cargo de los que nadie ni siquiera quería tocar o ver. Y en ellos encontró el secreto. Encontró la felicidad que tanto buscamos erróneamente entre las cosas del mundo y que solo están en las cosas de Dios. Y Dios tiene preferencia por los pobres de este mundo, por los olvidados y descartados de este mundo. Dice en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, del versículo 17 en adelante. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, cuanto tienes véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos: Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros: ¿Y quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, les dice: Para los hombres imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Hasta allí el pasaje. En este pasaje del Evangelio de Marcos hay algo interesante en la frase: pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Los bienes que tenía este joven le proporcionaban ese pesar, esa tristeza que hizo que se alejara del Señor, abatido, que se alejara de las palabras que le decía el Señor, que es Dios, y que le decía que era lo que tenía que hacer. Hubiera sido inmensamente feliz, sin tristeza, hubiera encontrado la más grande felicidad, que es obedecer la palabra del Señor y hacerla carne en uno mismo, y no cumplir formalmente con la letra de la ley, pero olvidarse del espíritu de esa ley. Dar hasta que duela, decía la Madre Teresa, y no lo que sobra, lo que puedo dar porque estoy en condiciones de darlo. Hagan lo que Él les diga, pidió la Santísima Virgen a los sirvientes en la boda de Caná. Y el agua se convirtió en vino, en el mejor vino, en el vino de la fiesta, de la alegría, que llena de felicidad. Somos como vasijas llenas de agua. Nuestras vidas, apegadas a las cosas del mundo, convierten nuestra vida en algo aguado, insulso, insípido. Pero que la palabra de Dios, ese hacer lo que Dios os manda, convierte en vino. Jesús, mirándolo fijamente, dice: para los hombres imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Que así sea.
Y ya llegamos al final. Ahora debo despedirme. Ya saben, rezo por todos ustedes. Y terminamos este programa de hoy con esta canción que cierra un poco todas las reflexiones que vinimos haciendo acerca de la fe. Se lo conoce como el Magnificat. Chao, hasta la semana que viene. mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría.